Bueno, pues ha habido, ¿qué? 12 clases donde han pasado luminarias, pasaron personas muy importantes tratando de hacer sentido, entender la palabra de Dios, y de verdad que es un orgullo porque es la voz de la gente misma que ha aprendido aquí con nosotros a caminar, se ha entusiasmado. Y bueno, darle las gracias a Yola primeramente, a Gerardo y a toda la gente que le colaboró por este gran trabajo que se hizo. Y ahora nada más me gustaría ir recogiendo alguna de las, casi algunos de los puntos como un resumen del curso, ¿no? Gera, puedes compartir la pantalla. El tema de hoy es sobre la exégesis y la hermenéutica. Vamos a hablar esto, allí por el libro de donde lo tenían ustedes antes era probablemente con algún otro matiz, ¿verdad? Pero me gustaría más bien entrar a este modelo de esta clase que teníamos anteriormente, íntegra. Puedes pasar a la siguiente, Gera, por favor. Y estas dos palabritas de exégesis y hermenéutica, yo creo que vale la pena bien tenerlas bien definidas, conocerlas, diferenciarlas, porque parece que a veces como que se confunde el significado, ¿no? Y como todo nuestro lenguaje casi técnico de la Biblia viene del griego y corresponde el término exégesis, viene de exegomai, ex, fuera, y egomai, que significa sacar o traer, ¿no? Ex, todas las palabras que en el griego comienzan con ex, significa fuera de. Entonces, exegomai sería el verbo que fundamenta la exégesis, o de donde viene la palabra exégesis, y podemos decir que exégesis es el arte y la disciplina de explicar, exponer, narrar e interpretar un texto. Es entrar en el mundo del autor y del texto, es entrar en el contexto que vio nacer el texto, no todo lo que tiene que ver con su contexto, todo lo que tiene que ver con estos condicionamientos culturales, filológicos, filosóficos, teológicos, religiosos, todo lo que tiene que ver prácticamente con el contexto se refiere al exégesis. Y la otra palabra, Gera, podemos pasar. Y la otra palabra es la hermenéutica. En la hermenéutica también viene del verbo griego de hermeneo, que significa traducir e interpretar. Y esta palabra también, hermeneo, está asociada con el dios Hermes, se hizo semidios Hermes, este muchachito tan bello y tan hermoso que hasta Zeus se enamoró del Hermes y lo raptó, igual que a Ganímedes, y llevó a Hermes a vivir al Olimpo. Y Hermes va a estar representado como el mensajero de los dioses y siempre va a estar también ahí con sus zapatitos, con sus pies alados, con alas. Y entonces Hermes se convirtió en el mensajero e intérprete de los dioses entre los humanos y las divinidades, ¿no? Y de ahí viene esta palabra también de hermeneo. La palabra hermenéutica entonces sería buscar el sentido actual del texto. Podemos seguir. Y cuando nosotros como lectores, no, porque la Biblia, acuérdense, la Biblia no dice absolutamente nada. Es cuando tú abres la Biblia, cuando uno entra en relación con la Biblia, es que la Biblia adquiere significado. Cuando uno le comienza a preguntar a la Biblia, cuando uno le comienza a tratar de decir aquí dice, es que comienza un diálogo entre el texto y el lector, ¿no? Cuando nosotros como lectores nos situamos en nuestro contexto y vamos al pasado y estamos recreando la vida del texto, de lo que estamos estudiando, estamos haciendo exégesis. Cuando tratamos de entender lo que significa el texto para la actualidad, es hermenéutica. Y así cerramos nuestro círculo hermenéutico. Entonces, partimos del presente, vamos hacia el pasado, vemos todo su contexto, su historia del texto, todo lo que está alrededor del texto, se estudia el texto y luego regresamos al presente y ya, ¿para qué nos sirve el texto? Cuando nos preguntamos, ¿para qué me dice a mí? ¿Qué me quiere decir? ¿O qué finalidad tiene el saber yo esta información?
hacemos hermenéutica. Entonces, nosotros como autores, nuevamente, vamos al pasado, investigamos todo el contexto del texto, exégesis. Cuando decimos, ¿y para qué me sirve esto que estoy aprendiendo o conocer estos detalles? ¿Y qué finalidad tienen para mi vida moral o para mi vida cristiana? Hacemos hermenéutica. ¿Podemos pasar, Gera, por favor? Hay ciertos principios que tenemos que tener en cuenta, y esto casi como es como un resumen de todas las clases anteriores. Hay prejuicios que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos nuestra interpretación bíblica. Y lo primero que tenemos que ver es qué prejuicios yo traigo como lector. Todo el mundo tiene prejuicios. No hay una persona que diga yo no tengo prejuicio. No hay una persona que diga mi acercamiento es objetivo. No hay ninguna lectura objetiva. Todas las personas, cuando interpretamos algo, traemos nuestros prejuicios, nuestras ideas preconcebidas de acuerdo a nuestras vivencias. Ustedes se acuerdan de aquel cuentito, creo que era de la India, ¿no? De los 5 ciegos que se encontraron un elefante. Y cada persona ciega estaba describiendo el elefante, y el que agarraba la trompa del elefante decía que era una víbora. La otra persona que agarraba las orejas, que eran las alas de un gran ave, y la otra persona que agarraba la pata, decían que era un tronco de árbol. Y así, cada quien estaba hablando de su propia experiencia, y cada quien estaba interpretando de acuerdo a lo que tenía. Cuando uno conoce cuáles son nuestros prejuicios, qué es lo que yo estoy trayendo a la mesa, es que uno va a tener una visión o más objetiva. Por lo menos se va a dar cuenta, de que todo el mundo tenemos estos prejuicios, y la gente va a encontrar en la Biblia, de lo contrario, la gente va a encontrar en la Biblia lo que la gente quiera. Si tú quieres encontrar en la Biblia de que la mujer está hecha para estar sujeta al varón, pues ahí lo vas a encontrar, porque esos son tus prejuicios, esa es tu idea preconcebida. Si tú crees que hay personas que nacieron para esclavizar a otras, ahí también lo vas a encontrar en la Biblia, por tus prejuicios. Tú ya vas con la idea preconcebida de encontrar algo. Lo peligroso aquí es cuando la gente cree que no tiene prejuicios a la hora de leer la Biblia. Eso es lo más peligroso. Ahí en la foto tenemos un grupo de una iglesia aquí del sur de los Estados Unidos, donde todo su discurso es de odio, de puro odio, especialmente para las minorías sexuales, ¿no? Dios te odia, Dios no te bendice, Dios te maldice, te vas a ir al infierno, Dios es tu enemigo. Y esta iglesia, este señor específicamente se ha hecho famoso por esto, por usar la Biblia con este lenguaje incendiario, injurioso, ¿verdad? Son sus prejuicios que él encuentra en la Biblia. Gera, puedes cambiar. Otro de los prejuicios que tenemos que tener en cuenta, o de los puntos que tenemos que tener en cuenta a considerar, es tomar distancia entre el texto bíblico. La semana pasada, el fin de semana, estuvimos en Pertamboy dando estos cursos, y a la gente le cuesta mucho trabajo, parece que este punto especialmente, cuando les decía que ninguna carta, ningún evangelio, ningún texto bíblico fue escrito para nosotros en primer lugar. Ningún texto bíblico estaba destinado a ser perpetuado o a ser estudiado, analizado a través de todos los tiempos. Todos los textos bíblicos tienen una historia, están limitados por un contexto. Entonces tenemos que tener en cuenta la distancia que existe entre un texto que nació hace 2000 años y la situación que estamos viviendo el día de hoy. Tomar distancia nos va a enseñar a ser más humildes, nos va a enseñar también a pues de alguna manera
a limitar el texto y decir, bueno, a lo mejor este texto ya no se debería de aplicar en la actualidad porque la actualidad es más compleja, más diversa, tiene otras preocupaciones que en el siglo primero la comunidad no tenía. Y entonces el texto no va a ser universal en el sentido de que se puede aplicar como si la historia no existiera o como si los contextos fueran los mismos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto, la distancia. Y ahí les presento una foto de Corinto, perdón, de Delfi, la ciudad de Delfi, donde fue muy significativo en el mundo antiguo, porque allí era donde iban las pitonisas, las seguidoras del culto de Apolo, a dar los oráculos, a adivinar, a interpretar el futuro de la gente. Muy famosos en el siglo primero. Allí es donde también comenzaron estas experiencias de la glosolalia, el hablar en lenguas, porque estas mujeres olían los gases que salían de la montaña de Delfi y masticaban las hojas de laurel y comenzaban a entrar en trance y comenzaban a poner los ojos en blanco y comenzaban a decir shari marihari, shari marihari, shari. Y bueno, la gente quedaba fascinada con estos éxtasis de estas mujeres. Así que, y por otro lado, les presento una foto muy antigua de Chicago. Ya Chicago no es así, parece que ya esta foto está súper antiguísima, ya Chicago ha cambiado mucho. Entonces, bueno, la idea es, date cuenta de la distancia que te separa a ti del texto bíblico. Vamos a la siguiente, por favor. El texto y contexto, no puedes tú ignorar el mundo que vio nacer ese texto. Miren, todos estos conocimientos, como les dije, son de repaso y todo mundo da por hecho de que, bueno, esto es muy simple, esto es muy fácil de entender, pero qué difícil es de explicar. Si les decía que la gente tiene de decir, bueno, y entonces si no fue escrito para mí, de nada vale, no. Una vez que tú haces la exégesis, que tú ves el contexto de aquella comunidad, tú puedes ver qué finalidad tiene para ahora o qué validez puede tener dicho texto. Y habrá algunos que se tendrán que cuestionar. Habrá algunas exhortaciones, como lo vamos a ver ahorita, que tendremos que decir, bueno, realmente podemos seguir promoviendo estas lecturas como si no hubiese pasado nada. Entonces, texto y contexto es muy importante. Acuérdense de la formulita que ya hemos dicho. Un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Entonces, tienes que situarlo siempre dentro del contexto y en este caso, situarlo dentro de la cultura que vio nacer este texto, donde, donde eh, donde esta cultura influyó y bueno, esta cultura que fue la del Mediterráneo del siglo primero, ¿no? Ahí tenemos el mapa, todas las rutas comerciales y van a ser también las rutas que va a utilizar Pablo para sus viajes. Así que esto fue el mundo especialmente del Nuevo Testamento. Podemos pasar a la siguiente. Una de las cosas que tenemos que hacer es evitar la bibliolatría. No hay cosa más triste y más perjudicial que hacer de la Biblia un Dios. La Biblia no puede ocupar el lugar de Dios. Evitar la bibliolatría, no adorar a la Biblia. Especialmente para los grupos fundamentalistas, para los grupos que se saben la Biblia de A a Z, que te citan la Biblia, que viven con la Biblia, que comen Biblia, que desayunan Biblia, han hecho a veces, da la impresión de un libro, han hecho su Dios. La Biblia te habla acerca de Dios, la Biblia te habla cómo Dios se revela, pero la Biblia no es Dios. La Biblia es el camino, si tú quieres, predilecto, donde puedes encontrar a Dios, donde Dios te puede decir cómo es Dios en relación con su comunidad, con su creación, pero la Biblia nunca puede ocupar el lugar de Dios. No podemos entonces caer en este pecado y tenemos que tener en cuenta también cuando otras personas hacen de este texto su Dios, pues bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Miren lo que hacen, por ejemplo, algunos radicales del Islam, ¿verdad? Que se inmolan por su texto sagrado. ¿Por qué? Porque para ellos el Corán se convirtió casi en Alá.
para algunos grupos, no digo que para todos, para algunos muy poquitos, porque la inmensa mayoría también es gente que es personas que luchan por la justicia, por tener un mundo mejor, pero como en todos los grupos, los extremos son muy peligrosos, así también en la comunidad nuestra. Cuando hay los grupos estos tan fundamentalistas, tan que quieren leer la Biblia de una manera literal, pues corremos el riesgo de hacer de la Biblia una bibliolatría. Entonces tenemos que evitar esta tentación, ¿verdad? Porque la Biblia nunca puede, les digo, nunca puede ocupar el lugar de Dios. Gera, puedes pasar al siguiente. Tenemos que tener en cuenta que muchas exhortaciones, leyes y mandatos fueron promulgados para ciertas culturas y en diferentes circunstancias que las nuestras. No podemos y no debemos asumir que las leyes son universales en la Biblia. Bueno, las típicas leyes por las cuales nuestra gente entra en conflicto, ¿verdad? Las leyes que tienen que ver en el Antiguo Testamento con cuestiones de pureza. Las leyes que tienen que ver con cuestiones de por qué no comer, por ejemplo, la carne de puerco. Bueno, esa ley tenía sentido para aquella comunidad porque estaba viviendo en ciertos condicionamientos donde todavía no tenían una manera eficaz de procesar, por ejemplo, la comida, de conservarla. Entonces, como el cerdo es un animal peligroso, la carne es un animal peligroso, y bueno, y vive entre la sociedad, entonces la gente mejor dijo, no te metas con este animal y hacemos una ley en torno a eso, ¿no? Pero ahora que ya conocemos, que ya hay refrigeración, que ya tienes otras maneras de conservar la carne, pues sería ilógico seguir manteniéndonos con esa ley. O también leyes que deshumanizan totalmente a la mujer, ¿verdad? Yo les estaba poniendo el ejemplo, se me vi el fin de semana aquella comunidad de una ley que está por allí en la tradición deuteronómica, donde dice, si dos israelitas están peleando y sale la mujer de uno a ver qué está pasando y se da cuenta que su marido va perdiendo y esta mujer por ayudar al marido va y se mete al pleito y en el forcejeo le toca el testículo al enemigo o daña el testículo del enemigo, se le corta la mano. ¿Por qué? Porque no puede la mujer tocar lo más sagrado del hombre, que serían la genitalia. Bueno, o también cuando una mujer dice que, bueno, ahora sabemos que nuestra identidad de ser humanos no solamente está en la genitalia, ¿no? Que es una totalidad. O cuando dice también que si una mujer que es acusada de adulterio, pero ella insiste en su inocencia, la harás traer ante el consejo, le harás beber el té de las hierbas amargas, y si la mujer se da retorcijones, es que está mintiendo. Bueno, y con hierbas amargas, ¿quién no se va a dar retorcijones? Pero esas leyes fueron promulgadas en culturas diferentes. Todo lo que tiene que ver con la cuestión de la pureza, cuestiones de sangre, cuestiones de pus, cuestiones de la menstruación, sería ilógico seguirnos guiando por esas leyes. ¿Por qué? Porque ahora ya organizamos nuestro mundo, nuestra realidad de otra manera diferente. Gerard, será la siguiente. Otra de las cosas que tenemos que ver es descubrir que en la Biblia existen diferentes géneros literarios. Bueno, ya no voy a repetir lo que ya se habló, que lo trataron muy bien. Y si existen diferentes géneros literarios, pues entonces cada texto tiene o cada género requiere de ciertas reglas, de ciertas herramientas diferentes. No, la herramienta que podemos utilizar para interpretar las parábolas de Jesús probablemente no nos van a servir para interpretar el discurso apocalíptico o no nos van a, o el discurso apocalíptico, las herramientas que utilicemos no nos van a servir para interpretar los dichos de Jesús o los proverbios de Jesús. Entonces, cada género literario requiere sus propias herramientas necesarias para hacer una buena interpretación.
Entonces, tenemos que estar conscientes, ¿no?, que no podemos interpretar la Biblia como si fuera un todo. La Biblia está llena de géneros literarios y esto lo hemos hablado una y otra vez. Y aparentemente es bastante simple de entenderlo, pero ya a la hora de decirles Adán y Eva no existe, los animales no hablan, el sol no se detiene, como que a la gente entonces le empieza a dudar y decir, entonces nos contaron pura mentira. Entienden que en la Biblia hay muchos géneros literarios, pero ya cuando uno les dice exactamente a qué queremos llevarles para que entiendan, la gente se pone de alguna manera tensa, se pone de una manera a dudar, ¿no? Y otra de los principios hermenéuticos y exegéticos que tenemos que tener en cuenta es tratar de evitar el anacronismo. Evitar el anacronismo de un texto bíblico es sumamente importante porque nos va a evitar muchos dolores de cabeza. Por ejemplo, y es un texto muy actual y yo sé que hay gente que va a entrar en conflicto. Cuando nosotros decimos, ¿qué dice la Biblia o qué dice San Pablo acerca de la homosexualidad? La respuesta más corta es no dice nada. ¿Por qué? Porque la palabra homosexual no existía en tiempos de Pablo. No existía en el siglo I, es una palabra que recién se emplea en el 1800. Ahora, el hecho de que no exista no quiere decir de que Pablo no diga algo para las personas que tienen relaciones entre ellas, pero ayuda de alguna manera a situar el texto dentro de su contexto, ¿verdad? Entonces, no podemos pedirle a la Biblia que nos diga qué hacemos de los virus de las computadoras o del COVID, sería anacrónico, porque la Biblia está limitada por un contexto, por una historia, y nunca pretendió ser un manual de referencias para todas las circunstancias, ni ser un manual de cocina. Entonces hay que tener en cuenta los géneros literarios y hay que tener en cuenta evitar el anacronismo, evitar ponerle nuestras creencias actuales a la comunidad bíblica, ponerle lo que tú piensas, lo que tú crees que debería, no. Tú simplemente cuando vas a hacer una buena interpretación tienes que ir primero a ver cómo aquella comunidad entendía su realidad, su entorno, sus relaciones entre ellos, y después tú puedes tratar de hacer una interpretación basado en lo que aquella gente decía. Tú no puedes ir e imponerte tu manera de pensar, de sentir, y esto es algo que continuamente la gente lo hace, ¿no? Tú das por hecho de que la Biblia te apoya en esto, te legitima esta actitud y tú prácticamente vas, la tomas literalmente y la celebras. Gera, podemos pasar al otro. No absolutices ningún texto bíblico. No te cases con un solo texto bíblico. La Biblia, así como tiene muchos géneros literarios, la Biblia también tiene muchas voces. Hay muchas corrientes teológicas en el mundo bíblico y lo que algún autor afirma, va a haber otro autor que te va a decir lo contrario. Y yo me gusta poner estos ejemplos porque regularmente esto es con lo cual nuestra gente se siente identificada. La gente toma literalmente el mandamiento de crezcan y multiplíquense del primer libro del Génesis, donde está este mandamiento de crecer y multiplicarse. Y piensan que en eso la gente está cumpliendo la voluntad de Dios y que piensan que en eso es ser la imagen de Dios. Pero en el mismo texto bíblico, esa misma bendición que Dios le da a los humanos también se la dio a los peces. Crezcan y multiplíquense, llenen el océano. Bueno, si tú te casas o si tú quieres absolutizar ese texto bíblico como si fuera la única norma para guiar tu sexualidad, pues está bien, pero hay otras voces diferentes, hay otras corrientes donde la sexualidad parece que no va en torno a la procreación. Uno puede utilizar el libro de Cantar de los Cantares
Y en el libro de Cantar de los Cantares no hay ningún mandamiento a crecer y a multiplicar. ¿Qué es lo que encontramos en Cantar de los Cantares? Erotismo puro, erotismo en su máximo esplendor entre la pareja humana. Otro jardín muy diferente. Entonces, cuando les digo no absolutices un texto, quiere decir ten en cuenta los diferentes periodos de la Biblia, ten en cuenta los diferentes momentos históricos y ten en cuenta las diferentes teologías que se estaban viviendo en cada momento. ¿Por qué? Porque la Biblia, alguien estaba, creo que no sé quién tomó la imagen de la música, ¿no? Que como una sinfonía. Y yo les digo, la Biblia es como, en la Biblia encontramos notas bajas y notas altas. Y no podemos decir solamente hay notas bajas o solamente hay notas bajas. Y ambas notas, las bajas y las altas, son necesarias para crear significado, para crear una melodía, para crear algo bello y hermoso. Entonces, no estés casado con un solo texto y de allí no lo sueltes, sino que estés abierto a otros textos, a enriquecer tu experiencia con otras voces. De lo contrario, vamos a caer nuevamente en una bibliolatría, en un fundamentalismo bíblico. No existe un solo significado en el texto bíblico. El texto bíblico es polisémico, siempre está abierto a ser interpretado, polisémico que tiene muchos significados, siempre no lo agotamos, continuamente el texto bíblico nos va a estar llevando a estar atentos a otras voces, a otros textos que nos están diciendo otra manera de otro significado. Y depende también de cómo tú te sientas. Tú puedes leer el texto bíblico cada día, por muchos años, y ten la certeza que siempre te va a decir algo diferente. ¿Por qué? Porque la situación tuya probablemente cambia, tu estado de ánimo es diferente. Yo creo que en este sentido estos textos siempre están abiertos a ser reinterpretados con nuevos significados y nunca agotamos o nunca comprendemos totalmente el significado, ¿no? Era, puedes pasar al otro. Bueno, de todo esto, de todos estos principios que he tratado de ir señalando y que a lo mejor ahorita en el diálogo podemos seguir conversando, nosotros también tenemos nuestros propios principios. Yo también, perdón, mis propias prejuicios. Yo también tengo mis propios prejuicios a la hora de acercarme a leer el texto. Y como yo tengo también mis propios prejuicios, también yo les voy a decir cuáles son mis prejuicios, qué es lo que yo traigo al momento de interpretar. Y yo he tratado de ver esto desde el punto de vista del otro, ¿no? Y por eso he jugado con esta idea de ser del otro lado o estar en el otro lado. ¿Por qué? Porque a través de la historia, a través de mi propia historia, como que siempre he estado en el lado equivocado, ¿no? No solamente en cuestión de sexualidad, en cuestión económica, en cuestión de género, siempre estás en el otro lado, donde es el lado equivocado, el lado de la minoría. Entonces he jugado con esta realidad y he tratado de desarrollar esta hermenéutica del otro lado, de ponernos del lado de la gente que no está representada o está mal representada, no solamente en la sociedad actualmente, sino también dentro del mismo texto bíblico. Entonces la hermenéutica del otro lado va a privilegiar a grupos minoritarios que son invisibilizados, va a tomar la causa de la gente que a través de la historia ha sido estigmatizada. Y bueno, mi prejuicio que yo traigo, ¿no? Y bueno, allí la imagen es la imagen de la frontera norte de Estados Unidos con México. Y hay un mundo de diferencia de ambos lados, ¿no? Yo siempre creí o siempre crecí escuchando que los que se van para Estados Unidos se fueron para el otro lado.
y en el otro lado todo es mágico, en el otro lado todo es mejor, en el otro lado todo tiene más sentido. Y en cambio, ahora que estoy del otro lado, siempre me doy cuenta que sigo estando del otro lado. Por una o por otra razón, siempre estoy en otro lado, como que nunca he llegado a posicionarme dentro del centro, de la periferia. Entonces, esta hermenéutica del otro lado tiene que ver con cuestiones de otredad, de alteriedad y de lo que es diferente, de lo que te hace diferente. Lo otro y lo diferente pueden tomar muchas formas de discriminación y aquí fundamento esta idea de el otro o de la otra, de la otredad, de la alteriedad, en principios filosóficos, y a mí me gusta mucho utilizar la figura de Emanuel Levinas. Emanuel Levinas era un filósofo ucraniano, judío, que vivía en Ucrania, y lo llevaron a los campos de concentración. Y en los campos de concentración, Emanuel Levinas, bueno, prácticamente se salvó por ser intelectual, aunque también llegó a tiempo los Estados Unidos, ¿no? Cuando cayó el régimen de los nazis. Y después de esa experiencia de haber vivido el Holocausto, él se va a Francia y comienza a reflexionar acerca de lo que sucedió. ¿Cómo es que la humanidad llegó a deshumanizarse de tal manera, a aniquilar a millones y a millones de gente? Y él comenzó a elaborar su ética, su filosofía ética a partir del otro. Dice, el miedo al otro, el miedo a lo que es diferente es capaz de llevarnos a la barbarie. Y comienza a hacer esta ética en relación a lo otro, a lo altero, a la otredad, por medio del simbolismo o de la metáfora de la cara del otro. La cara del otro te interpela, la cara del otro te demuestra su lado vulnerable de humanidad, y su ética, para resumirles un poquito, es lo otro es diferente, pero lo otro también es tu otro yo, es tus proyecciones de tus miedos, de tus angustias, de tus temores. Y para nosotros con el lenguaje español que tenemos, a mí me gusta crear esta palabra de nosotros. Si ustedes escriben la palabra nosotros y ponen entre paréntesis nos, ¿qué es lo que va a quedar? Otros, nos y los otros. Pero si tú en otras palabras, no puede haber un nosotros si no existen los otros. Los otros son como ese reflejo de lo que tú eres, lo que te complementa. Pero entonces hay como estas luchas siempre maniqueas, peleándote entre el que soy como yo, las personas que piensan como yo y los que no lo son. Bueno, Emanuel Levinas va a desarrollar esta ética en la idea de la cara, y como él era judío, conocía muy bien toda la tradición, del Talmud y toda la Biblia prácticamente, y él va a desarrollar esta ética y nos va a regalar un ejemplo precioso que a mí me gusta mucho decirlo en el encuentro que va a tener Jacob y Esaú. Si ustedes se acuerdan, en el libro del Génesis, en estos ciclos casi hay una constante, hay una promesa, el hijo de la promesa siempre está en peligro, hay dudas, las mujeres son estériles, casi que es imposible dar vida. Dios escucha las oraciones de los patriarcas y hacen que las mujeres, las matriarcas, queden fecundas. Nuevamente se pone en peligro la vida, hay otra vez duda, como que es un círculo. Bueno, y en esas circunstancias, en el ciclo de Isaac y de Rebeca,
Rebeca se encuentra que está embarazada y siente dolores en el vientre, va, se queja con Yahvé y Yahvé le dice, es que en ti hay dos naciones y dos naciones que van a estar allí luchando desde el nacimiento. El mayor que va a ser esclavo del menor o el menor que se va a convertir en amo del mayor. Y efectivamente nace primero Esaú y después nace Jacob, ¿verdad? Y bueno, Jacob significa talón, también se puede significar mentiroso, ¿verdad? Y esto va a ser el Jacob, por eso también se le va a cambiar el nombre de Israel. Bueno, nace agarrándole el tobillo a Esaú. Y en esta historia, todo el mundo va a tener que en la Biblia todo el mundo tiene su encuentro de transformación. La Biblia no deja a nadie, absolutamente a nadie en el mismo lugar. En esta historia, Emmanuel Levinas va a desarrollar esta relación dice, todos venimos como de una misma humanidad. La humanidad, todos pertenecemos al mismo género humano, pero siempre va a haber estas tensiones en reconocer al otro, en reconocerle, y siempre nos vamos a mover en miedo, en temor o con los deseos de matar, ¿no? Siempre vamos a estarnos moviendo con esa relación. Y y continúa elaborando su filosofía, su ética del otro, y dice, en el encuentro que tiene Esaú y Jacob, nosotros sabemos cómo Jacob, jugando su papel de mentiroso, se hace pasar por alguien que no es. Todo esto es una ironía dentro de la narración del ciclo de Isaac y de Rebeca. Isaac varias veces les dice, de verdad tú eres Esaú, porque tu voz parece la de Jacob, y Jacob le dice, todavía no es el Dios de Jacob, es el Dios de Isaac, pero no es Dios de Jacob. Me puso rápido a la casa y no sé qué, bendíceme. Tus palabras parecen las de Jacob, pero tu piel efectivamente es la de Saúl. ¿Se acuerdan que Saúl era peludo y el Jacob era lampiño? Bueno, todo esto es una ironía, todo esto es una parodia. Y se lleva la bendición y Jacob se tiene que marchar porque Saúl ha jurado, mientras tan pronto muera mi padre, mataré a Jacob. Entonces la familia humana queda allí otra vez en el mito de Caín y de Abel, queda un poquito ahí vulnerable. Rebeca, que parece que es la que trama todo, se acuerda de su hermano Labán. Y bueno, ustedes saben todo este recorrido, que no solamente es un recorrido geográfico, es el encuentro que va a tener Jacob consigo mismo para ser llamado Israel, el encuentro que va a tener con la divinidad, al pelear con la divinidad, y luego la transformación. Solamente cuando es capaz de vivir en el extranjero, de ser oprimido por Labán, es cuando se va a acordar que estaba mejor en el hermano. La bendición que él tenía se le va a convertir en maldición y va a ser capaz después Jacob de comprender que la bendición alcanza para todo. Y Emmanuel Levinas va a enfrentarse o a poner especial atención en el encuentro que va a tener Esaú con Jacob. Ustedes se dan cuenta, sale huyendo Israel, ahora se llama, Jacob se llama Israel, sale Israel de la casa de Labán, de la casa de la esclavitud, de la opresión, y bueno, viene ahí corriendo Labán a encontrarle, porque también se han robado los amuletos, los ídolos, los dioses de la casa de Labán, ¿no? Y entonces hay tensión, Yahvé ha jurado proteger a Jacob. No importa qué, Yahvé está del lado de Jacob, ahora con más razón, ahora que se llama Israel, ¿no? Entonces, se escapa de Labán, pero tiene miedo de Saúl. Nosotros como lectores, lo último que escuchamos fue, tan pronto muera mi padre, mataré a Jacob. Y es que mientras el padre esté, no puede haber crimen, no puede haber divisiones. Y Jacob tiene miedo. Y Emmanuel Levinas se mete dentro de la psicología de Jacob para experimentar el miedo de la humanidad, es decir, tenemos miedo al hermano, al otro, porque no sabemos cómo va a responder. Va a responder en violencia, me va a matar. Pero ese miedo es necesario aniquilarlo y es necesario seguir adelante y es necesario dejarlo a un lado, porque no podemos vivir con el miedo, porque el miedo te va a paralizar. Entonces Jacob se mueve el miedo, y el miedo
se acrecienta cuando le dicen que Esaú viene con un ejército numeroso. No nos dice qué intenciones tenga Esaú, pero Jacob se llena de pavor, porque ahora ya se ha dado cuenta realmente que ha fallado, que ha hecho mal. Quiere restituir, quiere tener este encuentro con el hermano, y entonces comienza a mandarle regalos, comienza a mandarle caravanas y caravanas, y esto no aplaca, no detiene a Esaú, que va al encuentro de Jacob. Y este momento, Emanuel Levinas lo va a ponerse en un momento culmen dentro de la historia de los humanos. El otro que es tu hermano, te puede causar tanto miedo porque te puede matar, te puede aniquilar. Y bueno, entra a hacer esta interpretación del texto bíblico. ¿Y cuál es la sorpresa para David y también para nosotros para Jacob y a nosotros como lectores? Que el encuentro, en vez de haber rechazo, en vez de haber violencia, en vez de haber muerte, hay abrazo, hay vida. La cara del otro se humanizó. Y entonces Jacob se postra ante Saúl, le llama mi señor, se da cuenta verdaderamente que la bendición no es robada, la bendición pertenece a Dios y la bendición alcanza para todos. Y fíjense lo que dice le pregunta Saúl. Y todo lo que me estaba, ¿y qué es esto de animales que he venido encontrando en mi camino? Es para congraciarme contigo. Y Esaú le dice, no hace falta, porque yo vivo muy bien. O sea, la bendición alcanza para ambos sin necesidad de almacenar o sin necesidad de estar robando, ¿no? Y Jacob comienza a decir las palabras y con eso cierra el ciclo de decir, ahora entiendo que ver tu rostro es ver el rostro de Dios. Y esto va a ser lo que va a hacer Emanuel Levinas para decir, cuando tú te encuentras con el otro que es diferente, que no es como tú, esa cara, esos ojos que te dicen hospitalidad, va a jugar con el sentido de hospitalidad o de muerte y asesinato. Y bueno, él va a hacer toda esta interpretación de acuerdo a lo que le pasó en los campos de concentración y decir, los otros, los nazis, no fueron capaces de reconocer nuestra humanidad. El rostro nuestro no fue capaz de moverles al arrepentimiento, a hospitalidad. En vez de recibirnos, nos exterminaron. Pero cuando uno se extermina, cuando tus miedos exterminan al otro, no solamente exterminas al otro, sino te exterminas a ti mismo y finalmente exterminas a Dios, que ha puesto en el corazón de todos los mortales, no matarás, no matarás. Entonces, exterminar al otro, hacerle violencia al otro, es hacerle violencia a ti mismo, hacerle violencia a Dios y finalmente llegamos al caos total, a la no existencia, ¿no? Entonces yo he jugado con esta idea de lo diferente, de lo otro, y he visto cómo diferentes grupos a través de nuestra historia y actualmente han sido catalogados un grupo para gloria, para poder, para fama y otro grupo prácticamente para la muerte. Gera, ¿puedes pasar por favor de Filmina? Y lo primero que tenemos que ver es cómo siempre hay una teología dominante, ¿no? Una teología que está apoyando una ideología imperial, el imperio que necesita un evangelio, y como siempre hay una religión súbdita que va a ser la que va a promover la teología del imperio para sustentarse como los escogidos, ¿no? Nosotros, ellos y los otros. No siempre detrás hay una teología que un Dios escoge a un grupo determinado para ser el pueblo escogido y en esa teología la inmensa mayoría va a ser prácticamente maldecida. Puedes pasar, Gera, de Filmina. Y bueno, los griegos, va a haber esta distinción entre los que son griegos y los bárbaros. Los que pensamos, dirían los griegos, y los que son gente bruta, los que no tienen
los que no tienen conocimiento de verdad o de belleza, ¿no? Entonces, y en el nombre de este pensamiento va a haber una discriminación en los marcadores de identidad en los que somos del linaje escogido, la sangre real, y los que están destinados prácticamente para la esclavitud. Así también lo va a manejar, por ejemplo, Aristóteles en cuestión de para la esclavitud, ¿no? Él va a decir que el cerebro más fuerte domina el cerebro más débil, y entre eso, el cerebro más débil va a ser el de la mujer, el de los niños y el de los esclavos. Y también va a decir que en la casa, en el mundo como en la casa, hay instrumentos que sirven para, hay instrumentos pensantes y hay instrumentos solamente que respiran, y los instrumentos de trabajo que respiran son los esclavos. Solamente es una herramienta de trabajo que respira, pero realmente no tiene alma, no tiene ninguna grandeza de entendimiento, de inteligencia, ¿no? Los romanos también siguieron con esa misma línea entre los romanos y los que pertenecen al imperio y los que no, los que son partícipes de la paz romana, del mercado común, de la ágora, y la gente que son prácticamente paganos, los que no viven en la ciudad, ¿no? Y bueno, cuando esto se mete ya a nivel teológico, a nivel bíblico, nosotros nunca nos hemos cuestionado realmente el por qué Dios va a escoger a un pueblo y va a dejar al otro pueblo fuera. O por qué Dios se va a convertir como si fuera una agente inmobiliaria, donde va a ir a darle una casa a otra persona y les va a quitar la casa a los otros. Entonces, cuando nosotros hacemos estas relecturas del otro lado, en vez de ponernos del lado del pueblo de Israel en cuestión del éxodo, nos tendríamos que poner en cuestión del lado de los amorreos, de los jebuseos, de todos los otros grupos que Israel fue venciendo, que Israel fue conquistando, porque probablemente los otros solamente estaban defendiendo sus tierras, sus terrenos. Entonces, es cuestionar también esta teología que bendice a Dios o que pone a Dios bendiciendo a un grupo a costa y a expensa de otros grupos. Y esta teología, pues, no se ha cuestionado lo suficiente y se tendría que seguir cuestionando, porque esta teología, cuando entra dentro de un sistema o dentro de una nación como es esta, donde Dios bendiga América, América del Norte, y lo que te está indirectamente diciendo es que los otros se la arreglen como puedan, ¿no? Y por eso nosotros vivimos con el 80% que produce el mundo, y el resto del mundo puede consumirse con el 20% solamente, ¿no? Según cifras del mercado mundial. También esta era la actitud del siglo primero. Había por allí en el Talmud un refrán que decía: del cielo bajaron 10 bendiciones y Roma se quedó con 9. El resto del mundo vivía con una bendición y Roma con 9 bendiciones. Bueno, entonces, como que estas luchas van a ser siempre necesarias ir desenmascarándolas, estas teologías. Entonces, nuestra hermenéutica del otro lado siempre se va a posicionar de los grupos que han sido marginados, que han sido invisibilizados, y de aquellos que no tienen voz. Entonces ustedes ya podrán por ahí también entender mi manera de pensar y en la manera de seleccionar mis textos y en la manera de escribir. Cuando yo escribo, siempre voy a tratar de buscar personajes que a veces solamente son mencionados. Personajes que aparentemente no dicen nada para el texto, pero probablemente porque sus historias fueron silenciadas. Gera, puedes pasar al otro lado, a la otra imagen. Y dentro de esto, las mujeres siempre han sido víctimas como las otras, ¿no? Las mujeres a través de la historia con los textos bíblicos, pues no han, la Biblia no ha sido nada amigable regularmente para la mujer. La Biblia, en vez de ser un texto de liberación, se vuelve un texto de opresión. Y bueno, todo esto se ha venido a cuestionar últimamente con todos los cambios que se han venido dando. Y una de las primeras que comenzó a cuestionar esta opresión que sufren las mujeres a través de la historia fue la francesa Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, en el segundo sexo, comienza a decir cómo la mujer solamente ha sido descrita en función de prácticamente de la genitalia, ¿no? Y dice en su cita: las mujeres no es nada más que lo que el hombre decide que sea. Así se le llama el segundo sexo, queriendo decir con ello que aparece esencialmente ante el hombre como un ser sexuado,
Para él, ella es sexo y lo es de un modo absoluto. Se determina y se diferencia en relación al hombre y no en relación a lo que ella misma es. Ella es lo inesencial frente a lo esencial. Él es el sujeto, él es absoluto, ella es lo otro. Y bueno, todo también esto va a ser dar paso a todo el pensamiento de Simone de Beauvoir, va a dar paso para todo el feminismo moderno, ¿no? Y esa célebre cita de que no existe, no se nace mujer, se hace, y que la misma sociedad, el hombre ha creado a este ser castrado que se llama mujer o eunuco, ¿no? Porque todo el pensamiento del hombre prácticamente es el que crea a la mujer. El hombre decide lo que la mujer quiere, el hombre piensa por la mujer, el hombre siente por la mujer. Bueno, Simone de Beauvoir, un muy buena filósofa, si no han leído su libro, se los recomiendo, El segundo sexo. En una ocasión ella vino para Estados Unidos porque John Paul Sartre, su esposo, lo invitaron en la Universidad de Yale a dar una conferencia y ella acompañó a su esposo. Y bueno, John Paul Sartre, todo el mundo encantado con su pensamiento filosófico. Recuerden que esta mujer también es filósofa. Y entonces a ella le preguntaron que qué le parecía la ciudad y qué le parecía la moda de Nueva York, ¿no? Y ella, como buena francesa, echó blasfemias contra este pueblo diciendo, qué interesante. A mi esposo le preguntan sobre preguntas esenciales de filosofía que tienen que ver con cuestiones de la vida, con cuestiones de realidades profundas. Y a mí me preguntan por la frivolidad de esta cultura. Bueno, se marchó de la Simone de Beauvoir y se fue a México. Allá estuvo unos días en Ciudad del Carmen y se quedó encantada. Parece que esa experiencia en Ciudad del Carmen, México, le fascinó a esta mujer, pero Estados Unidos como que no le cayó muy bien. Gera, puedes dar brincarte también la otra. Bríngate la otra. Pásale. Bueno, otra también, pásale, por favor. Otro de los grupos también que han sido siempre situado en el otro lado, literalmente en el otro lado, es la comunidad de las minorías sexuales, de la comunidad LGBTQ y más, ¿no? Este grupo siempre ha sido visto como alguien prácticamente que no está llamado, que no está invitado a existir dentro de una sociedad. Vean el discurso que se da dentro de la iglesia, dentro de la jerarquía. Por ejemplo, este obispo que ya falleció, Barragán, decía que los transexuales y homosexuales no entrarán nunca en el reino de los cielos. Y bueno, él citaba a Pablo. Según él, Pablo dice que este grupo no entrará en el reino de los cielos. Parece triste que hasta el cielo después se les esté negando a esta gente que se les ha negado vivir, amar, querer, ¿verdad? Bueno, el cardenal Cipriani de Perú, nada más les pongo estos dos ejemplos, dice que los homosexuales son mercadería averiada y no están dentro del plan de Dios. Gracias a Dios también que ahora el espíritu está, pues, de alguna manera releyendo los signos de los tiempos. Y tenemos a un papa que ha dicho, ¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales? ¿No? Y ya, aunque no ha quitado todavía el estigma, la condena de que las relaciones homosexuales son pecaminosas, pero por lo menos hay una apertura más abierta y por lo menos ya también entran adentro, a veces dentro de nuestro discurso. Y dentro de los claretianos, por ejemplo, ya está dentro del discurso de ser una opción para trabajar con estos grupos minoritarios, estos grupos que también han sido clasificados como los otros, como los que no cuentan. Puedes cambiar. Dentro de la historia, también los esclavos siempre han sido vistos como los otros, ¿no? La esclavitud en el siglo primero, en el momento de las cartas, ya les estaba por ahí diciendo el pensamiento de Aristóteles. Entonces, una relectura de este sentido es cómo recuperar esta voz de esta gente que a través de los textos, que en los textos bíblicos mismos se han situado del otro lado, no dentro del plan de Dios, ¿no?
Y bueno, hasta en la actualidad textos como estos fueron usados para seguir esclavizando. Todavía en el sur, en algunas partes, por ejemplo, de Alabama, donde está la supremacía blanca, todavía se encuentran en a veces cartelones en la calle donde citan a Efesios, a Colosenses, textos de esclavos obedezcan a sus amos. Y bueno, estos textos han sido manipulados de una manera increíble para considerar o para situar a los esclavos como otros, ¿no? Gera, ¿puedes pasar, por favor, de eh, otro grupo que tenemos dentro de nuestra grandes lista de los otros son los migrantes. Los migrantes, especialmente ahora con todo lo que está pasando, olas y yolas de migrantes que prácticamente no solamente aquí en Estados Unidos o en Chiapas, en el sur de México, sino también en Europa, eh, todo lo que todos los países que han estado prácticamente, que han sido destruidos, Siria, Irak, Irán, y que se están brincando para Europa, toda esta problemática, pues los migrantes siempre son vistos también como otros, ¿no? Indeseados, sin patria, desarraigados, vivir perpetuamente como otros, sin cultura, pasan de despertando odios, despertando sentimientos muy negativos contra ellos, ¿no? Contra ellas. Así que este es otro grupo muy vulnerable que también tendríamos que tener en cuenta al momento de hacer nuestra interpretación a favor de este grupo, ¿no? Gera, puedes avanzar, por favor. Y bueno, las personas negras como las otras, el color de tu piel, vean estos linchamientos que se dieron aquí en Estados Unidos hace algunos años, todavía unos 40 años, todavía esto era muy común en esas escenas del norte, ¿no? ¿Por qué simplemente por ser negras? ¿Y por qué por los textos que les acababa de decir? Hay un biblista, un teólogo que se llama James Cone y que ha escrito bastante sobre el árbol del linchamiento y la cruz de Cristo. Y él prácticamente propone de decir si somos incapaces de, bueno, de releer esto como si fueran otros Cristos que fueron crucificados, fueron linchados por esta gente, por esta turba que iba a ver espectáculo, en relación al árbol de Cristo va a tener mucho más significado, ¿no? Si se lee, si se reinterpreta, hay una analogía muy común. Esta gente también sufrió por miedos, por de los blancos, por los temores, por querer castigarles, al igual que Cristo, ¿no? Es una relectura muy interesante. Entonces, une el árbol del linchamiento con el árbol de la cruz. Y ambos árboles tienen también que ser momentos de reflexión, momentos de denuncia, pero también momentos de transformación y momentos de salvación. Gera, puedes subir, cambiar otro de los grupos también, especialmente para nuestro pueblo latinoamericano, es los grupos de las personas indígenas. Como estas personas indígenas también prácticamente no existen, como que los derechos humanos todavía no les llega a ellos y a ellas, todavía como que decimos realmente en nuestros países no hay discriminación, todos nos queremos, y esto es una vil mentira. No están representados estas minorías indígenas, no son protegidos sus derechos, se les violenta en sus tierras, en sus culturas, en sus tradiciones. A veces los vendemos nada más como folclore, pero realmente no tomamos en cuenta su historia de sufrimiento, ¿no? Y bueno, y hasta nuestra propia mezcla, ¿verdad? Nadie se siente orgulloso, orgullosa de decir, yo vengo de una cultura chichimeca, yo vengo de una cultura azteca, náhuatl, uh, inca, quechua. Todo mundo traza sus orígenes europeos, siempre como que en el fondo nos quedó esta idea de que lo europeo, lo blanco, nuestra cultura es eurocéntrica, nuestra teología es eurocéntrica, como que todo eso es lo mejor y realmente nuestros pueblos originarios
los que tienen más derecho a nuestras tierras, que siempre han estado aquí, los hemos prácticamente despojado, los hemos dejado en el olvido. Entonces estos también son otros eternos otros, y esto es otro de los grupos que también tenemos que estar tratando de darles voz, tratando de hacerlos visibles, tratando de conectarles con nuestras historias, ¿no? De la Biblia. La Biblia también ha sido para estos grupos originarios, ha sido pues un arma de sometimiento, ¿no? Por ahí hay una historia que no sé qué tanto sea verdad, pero la gente que me la contó fue Pablo Richard, que en paz descanse, y decía que cuando el Papa fue a Perú, el Papa Juan Pablo II, ustedes saben que el Papa siempre tenía en su protocolo, en sus ceremonias religiosas, alguna actitud con los pueblos originarios, y se ponía aquel sombrero de los chiapanecos, o que se ponía alguna alba, pero esto no quiere decir que tú hagas la causa de los indígenas, ¿verdad? Tú puedes vender muy bien. El Papa Juan Pablo II se vendía muy bien en los medios de comunicación. Entonces, esta anécdota dice que cuando fue el Papa a Perú, había un momento en que los pueblos indígenas, un representante iba a hablar en el nombre de todos ellos y le prepararon el discurso. Todos los discursos están preparados, pero este hermano indígena dejó a un lado su discurso y habló desde su corazón diciendo: Santo Padre, hace 500 años nosotros teníamos la tierra y ustedes tenían la Biblia. Ahora, 500 años después, nosotros tenemos la Biblia y ustedes tienen nuestras tierras. Así que aquí le devuelvo la Biblia, que ustedes la necesitan más que nosotros, porque con sus pensamientos, con sus historias, nos han dado más muerte que vida, ¿no? Y regresen a nuestras tierras. Bueno, esto es una crítica bastante acertada, ¿verdad? Porque la religión entra como un arma ideológica y bueno, si aceptas a Cristo eres salvo y si no, pues te atraviesa la espada, ¿no? Así que este es otro de los grandes retos que tenemos en dar buenas noticias a tantos hermanos y hermanas indígenas. Ahora podemos pasar para la próxima, ¿no? ¿Qué características tiene nuestra interpretación bíblica del otro lado? Bueno, la primera característica es que es una hermenéutica que hace eco de todas las hermenéuticas de América Latina, especialmente de la teología de la liberación, con esta fuerte énfasis de centrarnos en la vida, comenzar con nuestras historias, con nuestras experiencias de fe, ir al texto bíblico y después volver otra vez a la vida. Entonces, vida, texto, vida. Así cerramos nuestro texto bíblico. Comenzamos con nuestras vivencias, nuestras experiencias. Vamos al texto a ver qué nos dice, qué encontramos en el texto y después regresamos otra vez para seguir nuestros sueños de crear una comunidad inclusiva como la que quería nuestro hermano Jesús. Puedes pasar otra vez, Gerardo. Y otro de los principios que no está en negociación es que esta hermenéutica tiene que ser buena noticia para todos y para todas. Si esta hermenéutica o si nuestra interpretación bíblica no es buena noticia para un grupo, no debe de ser buena noticia para nadie, porque el evangelio ante todo es buena noticia para todo mundo, ¿no? Y esto es aquí donde centramos nuestra radicalidad de querer ser voz, de querer vivir estas experiencias para que todo mundo experimente la buena noticia del evangelio. Entonces, no estamos casados solamente con las minorías sexuales, no estamos casados solamente con las mujeres, no estamos casados solamente con los indígenas, estamos casados y nuestra lucha es por toda la gente que no ha sido representada y por toda la gente que nunca ha sido bienvenida, que nunca ha sido aceptada. Y esa es nuestra misión, llevar la buena noticia del evangelio a toda la humanidad y ahora específicamente a los animales, a las plantas y a la Pachamama. Puedes pasar, Gerardo. Una interpretación a favor de la vida, nos damos cuenta que muy frecuentemente
como que no valoramos la vida. Y si algo tenemos que aprender de esta pandemia, de esta realidad que tenemos ahora, es la fragilidad que tenemos, muchas vidas perdidas, muchas historias que se nos han ido. Y yo creo que deberíamos de comenzar a valorar este sentido de vida para celebrarla, para vivirla, para darnos cuenta que estamos en un momento clave, que aquí nos tocó vivir y que aquí estamos y que este es lo más precioso que tenemos, que no vamos a tener otra oportunidad. Entonces, tomar conciencia de lo que es vivir, lo que es la vida, cuestionarnos también quién cuenta como persona, como vida y qué vidas no son contables, porque también tiene que haber una nueva manera de entender la vida. Muchas personas están hechas para no tener vida y otras sí para ser celebradas. Entonces, yo creo que cuando nuestra interpretación intenta recuperar este sentido de que la vida es sagrada, que toda la vida es sagrada y que nadie tiene el derecho de deshumanizar otra vida, de causarle dolor a otra vida, ¿no? Entonces yo creo que habremos crecido mucho, porque nos han hecho creer que en la vida plena se va a llegar cuando uno muera, cuando uno cuando vaya al más allá, cuando nos encontremos con Cristo, y se nos olvida que esta vida es el regalo más grandioso que Dios nos pudo haber dado y que hay que vivirla aquí y ahora. Y cuando lleguemos a la presencia de Dios, bueno, pues ya se nos revelaron los misterios de la vida adquirirá otro significado, ¿no? Pero en ese a mí no me gusta perder tanto el tiempo, yo más bien voy y centro mis esfuerzos en recuperar la dignidad de la vida y de que todo el mundo viva bien, viva plenamente tal como Cristo quiso. La próxima. Y bueno, ya les había dicho, nuestra hermenéutica también es una hermenéutica a favor de la Pachamama, a favor de la Madre Tierra. Tenemos que escuchar el lenguaje de la tierra, el lenguaje de los árboles, el lenguaje de los animales. Y esto es algo que poco a poco nos tiene que ir cambiando nuestra actitud en nuestro entorno, en cuidar la casa común, hacer eco de las palabras del Papa. Y la Biblia puede ser una herramienta muy eficaz para seguir protegiendo la vida, no solamente de los humanos, sino también la vida de lo no humano. No se trata de ponerle ahora más énfasis a lo no humano en el caso de los animales. No se trata de decir, ok, ahora descuido al humano por querer al animal. No, se trata de guardar el equilibrio, de ver que todo, lo humano y lo no humano, tienen derecho a existir, tenemos derecho a coexistir y tenemos que generar entonces una ética de responsabilidad mutua, ¿no? Del cuidado no solamente con los animales, sino también de sentirnos que estamos todos conectados. Por allí fue un poquito la investigación que estoy realizando. Puedes moverle al otro. Y lo más importante es que nuestra hermenéutica tiene que estar basada a favor del reino, al servicio del reinado de Dios. Antes que estar o ser fiel a cierta tradición, a ciertos principios, nosotros nos debemos al reinado de Dios. El reinado de Dios es nuestra guía, nuestra brújula, nuestro evangelio que nos va a ir dando las pautas, las pistas necesarias para ver por dónde vamos. Entonces, si tuviéramos que decidir entre una cosa sobre la tradición y el reinado de Dios, sin lugar a duda que nuestro énfasis tendría que ser por el reinado de Dios, por la causa de los pequeños, de los marginados, de la gente que no cuenta, de los que están en el margen, en la periferia, de todos los signos, de todas las personas que Jesús nos enseñó en sus evangelios. Esa es nuestra propia causa, simple y sencillamente la causa del reino, el servicio del reinado de Dios. Y después podemos nosotros crear alianzas con otras comunidades también que buscan servir el reino de Dios. Gera. Y en estas alianzas podemos ver muchas otras voces también de grupos minoritarios. Decía Simón de Beauvoir que el opresor no tuviera tanto éxito en mantenerse en el poder si no tuviera tantos cómplices entre el pueblo oprimido. Siempre en el pueblo oprimido hay gente cómplice del sistema, pero dentro también de las mismas personas oprimidas, no todo mundo
está oprimido de la misma manera. Hay personas que estamos doble, triplemente oprimidas. Una persona puede estar oprimida por ser mujer, pero esa mujer puede estar doblemente oprimida por ser lesbiana, puede estar triplemente oprimida por ser pobre, puede estar cuarta o triple, se pueden ir multiplicando las opresiones de acuerdo a género, raza, orientación. Entonces, dentro de estos grupos que nosotros nos consideramos o que estamos en la periferia o del otro lado, hay otros grupos que también han sido oprimidos. Entre ellos están la comunidad LGBT, los afrodescendientes, los feministas, la teología de la liberación, la hermenéutica que se está generando también de los hermanos coreanos, de los chinos, de los de gente de Asia, y también las hermenéuticas indígenas que se están dando, ¿no? Estas voces que también no han sido invitadas, yo creo que tendremos que hacer coalición, tenemos que hacer alianzas para poder desenmascarar solamente a una voz que se ha legitimado como única y como digna de ser vivible, ¿no? Al final parece que todavía nuestra interpretación bíblica es bastante eurocéntrica. Todavía tenemos nuestra mirada en estar viendo qué se produce en Europa y no escuchamos lo suficiente a otros hermanos y hermanas que también están diciendo su verdad y que quizás deberíamos de considerarlas, ¿no? Entonces, la hermenéutica del otro lado trata de buscar diálogo con otras voces minoritarias y así nos daremos cuenta que somos más las personas que a través de la historia hemos sido oprimidas que el grupo que está en el poder con privilegio. Muchas gracias y me gustaría abrir al diálogo, por si tienen alguna duda, pregunta. Gera, puedes ir al dejar de compartir pantalla y si gustan, si tienen alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Si no, los dejo porque mi pavo se me está quemando. Preguntas, comentarios, pueden hacerlos también en el chat, ¿sí? Los asustaste, Manuel, yo creo. Ay, no sé. Manuel, yo. Sí. Carmen Gloria. Hola, hermosa. Hola. Oye, lo que pasa es que yo me quedé con la duda de, ya, si no existe la palabra gay o lesbiana, homosexual. Homosexual, la palabra únicamente homosexual. Ah, perfecto. Bueno, tampoco existe la palabra gay. Tampoco existe. Bueno, la palabra lesbiana viene de Lesbos. Lesbos, la isla de Lesbos, donde estaba esta Safo, una poetisa, una filósofa del tiempo clásico, Safo, y en Lesbos vivía Safo y ella tenía a todas las jovencitas que las educaba en la retórica, las educaba. Era una escuela filosófica, una escuela bastante interesante de Safo a la poesía. La poesía de Safo era muy famosa en el periodo clásico y hasta el siglo. Bueno, lo que pasa que son las voces que tenemos que ir descubriendo. Y ella vivía en Lesbos. Y de ahí viene la palabra lesbiana, de Lesbos. Pero si ustedes buscan en el mapa la isla de Lesbos, van a encontrar eso. Pero la palabra gay es una palabra actual moderna, y la palabra homosexual apareció apenas en el 1840 y tantos, como forma de protesta también en Alemania, ¿verdad? Ya, pero por ejemplo, ya, si no existía esto, existían otras palabras para seguir condenando a un grupo minoritario. Existían los sodomitas, claro. se traducía como sodomitas. Claro. Pero ahora, también la palabra para mucha gente esto les ha de estar cayendo así como, ay, se está inventando cosas. No hay en la Biblia ninguna asociación de la palabra de Sodoma con el pecado de homosexualidad. No existe. Y la palabra de Sodoma aparece miles de veces literalmente en las escrituras, y ninguna vez que aparece en la Biblia la palabra de Sodoma aparece en relación al tema del al tema de lo que hoy nosotros llamaríamos homosexualidad. Eso por un lado. Y por otro lado,
sabemos que es un mito. Sabemos que la Sodoma y Gomorra nunca existieron, es un mito, es una leyenda. Entonces, ¿cuál era el pecado de los sodomitas o cómo ustedes pueden ver en Isaías en el capítulo 1, versículo 15, ¿no? ¿Hay alguna voz? Esquera, ¿puede silenciar los micrófonos? Entonces, no existe estas palabras, y claro, existían los sodomitas, les llamaban también, los traducían como uranos, los invertidos, otras palabras que, ¿por qué? Porque se dan cuenta de que nuestro lenguaje, lo triste ahora es que algunas Biblias han traducido homosexuales practicantes, le aumentaron otras palabras. Dice, ahora resulta que una palabra que estamos en duda qué realmente significa, condena justamente lo que la iglesia cree. Pero bueno, no sé si te confundí más o No, bien, lo que yo no entiendo es que si no existía la palabra, ¿cómo nosotros hoy día decimos que Pablo habla en contra de eso? Porque, bueno, porque nosotros tenemos traducciones, las traducciones ya son en traducciones modernas. Las dos palabritas que Pablo utiliza son dos palabras que son málacos y arsenocoites. Y málacos era una palabra, bueno, hasta el día de hoy en el griego actual, málaca es, ellos lo utilizan como nosotros, bueno, decir una mala palabra, ¿no? Ustedes han escuchado algunas series de los mexicanos donde, hola, güey, ¿qué pasó, güey? ¿Qué onda, güey? Bueno, así ellos utilizan málaco. Hay infinidad de textos clásicos donde se utiliza esa palabra. Y en cambio, la otra palabra de arsenocoites, esa es una palabra que probablemente Pablo la inventó. Entonces, ¿qué es lo que Pablo realmente condena? Ahí requiere hacer una muy buena exégesis. Por ahí yo tengo un video, y claro, están las 10,000 condenas también a ese video, que ha sido el más taquillero, pero ahí la gente va con sus prejuicios creyendo de que realmente tú encuentras en la Biblia lo que tú quieres encontrar. Si tú vas con la idea de que Pablo, bueno, entrarán los homosexuales al reino de los cielos, ¿cuánta gente tiene? ¿Cuántas vistas tiene, Gerard? Tiene 11,000. Hace 2 años se hizo. Hace 2 años, y comentarios donde me condenan, bueno, me mandan al infierno, me sacan de él, la inmensa mayoría son muy negativos todos. Entonces, esto es lo que hay, ¿no? A veces el miedo, el temor, y bueno, tendríamos que comenzar la Biblia no está obsesionada por la sexualidad. Son muy pocos textos lo que hablan acerca de relaciones. Es cierto, hay un tipo de condena para relaciones de personas que tienen relación con el mismo sexo, por ejemplo, con los hombres en Levíticos, ¿no? Pero tenemos que ver por qué se condena, cuáles son las causas de la condena. Y tendríamos que también tener en consideración que las preocupaciones de aquella gente no son las preocupaciones nuestras. Esto requiere de verdad un grado de hacer una buena exégesis, ¿no? Pero claro, hay gente que pueden más decir, bueno, es que aquí la Biblia dice, es que aquí está. Es que no es suficiente decir aquí la Biblia dice, se tiene que hacer una exégesis, un estudio serio y ver a ver cuáles eran las circunstancias que vieron hacer ese texto, ¿verdad? Hay una mano virtual de Ok. Juan David González. Juan David. Hola, buenas noches. Adelante. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Sí. Hola. Vamos. Hola, ¿qué tal? Primero, gracias por todo el curso brillante que tiene. Para mí lo mejor que tiene es que siempre nos deja pensando.
para mí lo más brillante del curso es que siempre nos deja pensando y siempre hay ideas que uno no considera y vuelve a reconsiderar y vuelve a ver que los textos son no son universales, sino tan llenos de elementos que uno tiene que volver a considerar y como alguna vez dijo el padre Manuel, desaprender para volver a aprender. Bien, hoy yo lo que quiero volver un poquito es de cuando hablaste de toda la teología del otro, eso de pensar en el otro, de pensar cómo se refleja en, en estos textos y también cómo estos textos, si querés, esta ideología del otro se ve en el lenguaje de todos los días, en el lenguaje que nosotros usamos y que a veces incluso no nos damos cuenta de cuántas cosas permeabiliza ese lenguaje y que tiene que ver con nuestro pensamiento. Como dice Theo van Dijk, que es un lingüista holandés. Y yo siempre, fíjate ahora lo que pasa con este nuevo lenguaje inclusivo, el nosotros y nosotras, el ellos y ellas, el los niños y las niñas, y todo eso que, fíjate que refleja algo que viene de esta etapa donde lo masculino, el hombre, era siempre el ejemplo humano, el paradigma, si queremos decirlo. Nosotros hoy usamos la palabra hombre y mujer, y usamos hombre como símbolo de varón, por esa idea de que el varón es el paradigma del humano, y la mujer es lo otro. Creo, no sé si se entiende lo que voy yendo. Sí, sí, no, no, sí. Cuando estamos diciendo en hombre y mujer, estamos diciendo humano y mujer, porque no existe sexo hombre, sexo es varón. Sin embargo, se usa la palabra hombre, la palabra humano, como símbolo de varón, como si la mujer no fuera parte de esta humanidad. O sea, más allá de que el lenguaje no es el que está en los libros de gramática, el lenguaje es el que usamos los humanos porque es la parte real del lenguaje, la parte real de la comunicación. Pero fíjate cómo eso pervive de todos estos siglos de dominancia del hombre sobre la mujer. Hombre como ejemplo de hombre, varón como el ejemplo, el paradigma de hombre, de humano, y la mujer, que siempre me hizo ruido ese hombre, mujer, niños y niñas. Y Juan, gracias por, de verdad, bueno, primeramente, gracias por tus palabras, nos alientan a seguir adelante y qué bueno que siempre hay gente dispuesta a escucharnos, ¿verdad? Eh, les comenté que vinimos nosotros de Pertamboy, había como 70 y tantas personas, pero como casi 100, pero 80, ¿no? 80. Ujú. Pero es la gente que va a misa, es la gente que está, pero qué difícil les cuesta a ellos desaprender. Eh, Casi que me sentí como Pablo cuando predicó en el Areópago, después de que tú preparaste todo tu discurso. Saliste, ups, pero bueno, quejándose con el párroco todavía, pero vamos caminando. Y es bien importante, yo me gustaría recalcar lo del lenguaje. Yo sé que gramaticalmente la gente que a veces se resiste a usar el lenguaje inclusivo apela a la gramática. Pero la gramática también necesita ser enriquecida por estos nuevos pensamientos filosóficos, porque con las palabras uno crea, uno hace cosas, las palabras son performativas, tienen esta fuerza de hacer presente, ¿verdad? O invisibilizar a otra gente. Así que por eso es que estamos insistiendo en el lenguaje inclusivo, incluso también en el lenguaje para referirnos a la divinidad. ¿Por qué? Porque también tenemos que ir viendo y crecer también con no imaginarnos a la divinidad solamente como si fuera un hombre blanco
Yo siempre lo pensaba un viejito todo así bondadoso, pero la divinidad toma muchos rostros, muchas historias, muchas experiencias, porque los lenguajes forman hábitos. Hay las palabras no todas se las lleva el viento, hay palabras que son ofensivas, que deshumanizan, hay palabras que dejan un golpe en la persona que las recibe, ¿no? Especialmente palabras injuriosas. Y yo creo que tenemos que ir tratando de ver cómo estas palabras nos pueden mejor ayudar para construir eh, la comunidad de Jesús. Raúl. Oh, Raúl Guarnizo, tu micrófono. Ok, sí, miren, ok, sí me escuchan. Quiero hablar porque quiero dar gracias. Tengo mucha gratitud hacia ustedes que han tomado el tiempo de exponer estas clases. Dar gracias a esos otros y otras, como la señora Marta, que partió la primera clase, Yuri Herrera, Yolanda Cortés, Luis Calvo, Padre Fidel González, Jaime Michea, Juanjo Guzmán, Mari Carmen Moctezuma y Father Manuel. Quiero decirle que me gustan mucho estas clases porque es una forma, como el Padre Manuel estaba, puede uno desaprender, y de las formas que se están dando es que se nos quitan esa forma no saludable, de esas cosas, de esa forma chatarra que se nos ha pegado a través de nuestras vidas. Y estas clases nos ha ayudado a crecer en una forma más responsable para cuando vemos los contextos de la Biblia, lo podemos interpretar en una forma más amplia y por ejemplo, podemos abandonar esa forma antigua que teníamos vamos a suponer como una dieta que comemos chatarra, gancitos, chicharroncitos, pero ahora viendo estas clases que ustedes imparten, podemos tomarlo una forma más responsable de ya ensaladitas, menos sal, y tomarlo. Me gustó mucho la primera vez que empecé a tomar en cuenta estas clases, es ese hombre cargando un cántaro. Y de ahí me llamó mucho la atención para ir mirando uno las otras personas. Por ejemplo, donde vivo, que es totalmente 80%, podríamos decir, inmigrante, donde el tráfico humano es el 75% laboral y 25% prostitución, donde encontramos que, basado en esta última clase que da el Padre Manuel, que está enfocado tanto en la justicia social, y vivimos ahora que esta nueva generación, miramos que los pobres inmigrantes, voy a decir hispanos, nomás para no agregar otras personas, los pobres inmigrantes hispanos explotando a los pobres inmigrantes hispanos. O sea, es una cultura ahora del pobre explotando al pobre. Es muy importante, también quiero agregar que muchas veces uno dice, bueno, esto lo hemos visto antes, lo hemos aprendido. No es un repaso, porque este es un repaso muy valioso, porque nadie se toma el tiempo para hacer una presentación tan eficaz y con tantos valores, y nos ponen a pensar mejor las cosas. A veces es triste porque a veces uno dice que a las 24 horas perdemos el 60% de lo que aprendemos. En una semana se pierde el 75%, pero la única forma de retener la información es práctica y práctica y práctica hasta que se hace automático. Lo que quería decir es que siento mucha gratitud hacia ustedes que están haciendo esta labor, y sí me gustaría que otras personas pudieran beneficiarse más de estos programas que ustedes tienen. Pues aquí estamos con estos videos que los vamos a grabar, esperemos que la gente los vea.
y que se dé el tiempo de estudiarles y de meditar, reflexionar y no ponerse a la defensiva, ¿verdad? Gracias, señor Raúl, por sus comentarios. Espero que se anoten al otro curso que vamos a tener. Ahorita les vamos a dar los comerciales. Y sería muy bueno también que esta gratitud, vamos a estar comenzando a recuperar, a recolectar también testimonios, que nos manden sus videos con sus testimonios de los cursos, pues para animar, porque a veces también hasta a nuestros superiores tenemos que decirles, mira, esto es lo que la gente piensa. Ay, como que uno dice, ay, ¿hasta dónde llegamos, verdad? Porque como esto no es la misa y como aquí no hay ofertorio y como aquí no hay que, si no entras, no te paso la canasta, entonces esto es lo que estamos a veces allí luchando. Y si pueden hacer una donación de verdad, se los agradecemos. Sor María. Muy buenas noches. Hola, hermanita. Para mí es una oportunidad muy grande que nos da a través de este medio y es una oportunidad de aprender y de desaprender, como usted dice, pero también es una oportunidad de llevar esos videos a otras personas que no quieren escuchar, pero a la larga van escuchando y van entrando. Poco a poco van entrando y esos videos que nos dejan ahí grabados van enriqueciendo a estas personas. Y eso me gusta y yo digo, no tengo el don de palabra, pero con esto me ayuda bastante. Ay, hermana, pues nadie lo tenemos, yo también, ahí está, y esto es la primera parte de la sabiduría, reconocer nuestras pequeñeces. Ya ven todos los grandes, Señor, yo no sé hablar, soy un muchacho, no digas esto, y paz, Dios te avienta el rodeo. Y ahí andamos. Y más ahora que lo ponemos en video y que se queda ahí grabado, de verdad, cuando uno lee los comentarios, especialmente con ese de entrarán los homosexuales al reino de los cielos, wow, cuánto odio que se siente nada más leerlo. Digo, bueno, esto es nuestra sociedad, esto es nuestra cultura que hay que evangelizarla, una cultura donde si tú no apoyas una idea, bueno, está bien, yo entiendo que tú no apoyes, que tú no quieras, que tú no compartes, yo entiendo que tú no quieras, por ejemplo, a las personas homosexuales o que no compartas su estilo de vida, yo entiendo. Lo que yo no entiendo es que utilices la Biblia para condenarlas, eso es donde yo voy a saltar. Yo entiendo que tú como persona digas, yo no comparto, yo no entiendo, yo no quiero, pero que tú digas, la Biblia lo dice, es que está aquí, entonces vamos a sentarnos. Y el discurso se mueve en otra dirección. Gis. Bueno, primero que nada agradecerte, Manuel, y a todo el equipo de IBICLA la oportunidad que nos brindaron para compartir pues lo poquito que hemos ido aprendiendo en el camino. Y segundo, reconocer también el trabajo que ustedes como IBICLA hacen, dando mi testimonio de que nosotros como Centro Bíblico Claretiano en Costa Rica, cuando inició esto de la pandemia que nos dejó como qué hacemos, ¿verdad? Ya no hay la presencialidad, ¿cómo inventamos, cómo somos creativos para que los grupos que había no se desintegraran, no se desanimaran. Y la primera herramienta que se nos ocurrió fue precisamente los videos de IBICLA. En ese momento estábamos en la época litúrgica de Mateo, con el Evangelio de Mateo, y entonces trabajamos con los videos de ustedes. Y fue llamativo, fue sorpresivo, movió pisos, ¿verdad? Alguna gente lo aceptó muy abiertamente, otros había como un tipo de resistencia, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Ese desaprender no es fácil. Nosotras damos testimonio de eso también. Hay mucha gente todavía aferrada a normas, a leyes, a leer literalmente el texto, a no querer salir de esa comodidad, ¿verdad? Porque lo nuevo, lo otro, lo diferente asusta. Entonces, agradecerte todo el trabajo a vos y al equipo, porque también nos ha servido a nosotros y a nosotras como herramienta. Y a instarlos a todos los que han participado en todo este curso de iniciación bíblica a seguir
el proceso, porque en Biblia no se termina nunca, nunca de aprender, y sobre todo el no olvidar que la Biblia y la vida tienen que ir de la mano. Así que muchísimas gracias. Gracias, Gis, gracias de verdad por tus palabras y bueno, de verdad gracias a todas las personas que Manuel, han ¿me participado. das permiso Sí, de hablar? claro que sí. Manuelito, padre Manuel, Sí, diga. quisiera nomás saber a un lugar para enviar mi donación. Estoy acá de México. Claro Y que sí. me dio mucho gusto, estoy contento y aprendí mucho. Qué bueno, señor Jerónimo. Pero, ¿De sí, qué parte pero de quiero- México es? acá estoy en Colima, la diócesis de Colima, soy cura también. Ay, qué bien. Yo he ido mucho con las memis. Ándale. Yo, Sí, muy bien. Yo he ido mucho allá con las memis. sí, Bueno, acá la última estoy. vez que fui me atendieron porque me robaron, me asaltaron, me dislocaron me intervinieron quirúrgicamente allí en Colima. Álgame Dios. Fue en junio del año pasado, el Y nomás. 2020 fue fatal. Bueno, sí, padre, mire, si gusta dar algo Dime tú, simbólico, puede hacerlo por háblame PayPal. tú de tú, no. No me digas de usted, háblame de tú, somos colegas, ¿sí? Claro que sí. Bueno, Manuel. que viva la diversidad. Muy bien, Sí. mira, Feli, le puedes mostrar dónde está el del PayPal de nuestra página y anótense al curso que tenemos allí en el curso de IBICLA, Instituto Bíblico Claretiano de las Américas. Vayan a donar. Y allí pueden ustedes hacer su donación por PayPal. Nada más necesitan su tarjeta de crédito y allí va. Puede ser $1, $5. Esto es lo que vamos a tratar de estar teniendo a lo mejor un día como para hacer una concientización de que todo el mundo puede dar algo. Algo simbólico. No estamos lucrando, algo que no los va a dejar pobres. Y si no pueden dar nada económicamente, denos oraciones, denos buenos deseos, échenos porras, porque también a veces como que nos desanimamos. Y aquí estamos. Y bueno, ¿hay alguna otra pregunta que tengan? Gracias, Manuel. No, gracias a ti, Jerónimo. Y esperemos que la próxima A ver vez que si vaya a Colima, por allá nos vemos. tu libro de Marcos, que a ver si me nos mandas ¿en dónde lo puedo conseguir? No le hace. Acá lo tengo yo, pero ¿cómo te lo...? ¿Sabes qué? Bueno, fui con el padre Marco y allí en Durango también se quedaron unos, pero creo que ya se acabaron todos. Bueno. ¿Sabes qué? Mira, mándale la dirección a Félix y ponte en contacto allí allí en el chat. Sí. Y ponte en contacto y yo te lo llevo para México y a ver cómo te lo envío cuando esté en México. Gracias. Allá de México se envía mejor. Ok. Sí, gracias, Manuel. Gracias Ánimo. a ti. Ánimo, gracias. Ánimo. Y he estado viendo también tu curso de Marco, está bueno, ¿eh? Ok, qué bueno. Está bien, está bien. Ahí vamos, poco a poco. Está bien, Claro, está bien. Fueron ciertos cursos que no los pensamos que no los estructuré tan bien, más bien, ¿no? Ahora ya casi hay que estructurar mejor porque uno no sabe quién te va a ver. Yola. Sí, nada más para darle las gracias a todos, tanto las personas que contestaron mi mensaje para que nos ayudaran a dar estos cursos, como las personas que han estado aquí fieles, porque es gracias a que están aquí y a sus vivencias que esto se da. No tendría caso que estuviéramos aquí 10 o 12 personas tratando de dar un curso que a nadie le interesara, ¿verdad? Entonces, realmente lo más importante son ustedes y que sentir ese apoyo en cada clase, en cada curso que se da. Y como dice Manuel, el que puede dar $1, $5 y el que no puede dar, nos puede dar su presencia, que es muy, muy importante también. Nos puede dar una recomendación con alguna amistad que esté buscando vivir, que esté buscando encontrar vida en la Biblia, porque a veces pues lo que encontramos son bibliazos, como dice Padre Manuel, pero los que quieran encontrar vida, pues tráiganselos para acá y eso también es una gran ayuda y una gran donación para nosotros. Así que gracias a todos y gracias a todos los que respondieron a mi correo y me ayudaron con este curso.
No, de verdad que, y mira, también yo gracias a la gente que fielmente, yo sé que yo reconozco gente que siempre la veo aquí, aunque no hable, aunque no diga nada, y se le respeta, y bueno, ya el hecho de que estén aquí, nos ha faltado Ricardo, por cierto, ¿verdad? Se nos ha perdido últimamente. Estuvo Ricardo Pero, hace rato, Manuel, pero salió, no sé qué pasó. Ricardo. Sí estuvo al inicio, yo lo vi. Bueno, ahí Jerónimo, solamente para decirte que ahí te dejó el Félix el correo en el chat. Ahí está el correo de nuestra escuela, ebclaretiana@gmail.com. Ponte en contacto con nosotros. De verdad, muchísimas gracias y bueno, a todas las personas que hicieron posible este curso, a Yola, al Padre Jera, a toda la gente que le ayudó, que le colaboró. Y la riqueza es de que este curso fue prácticamente de ustedes. Y cuando uno ve toda esta riqueza, dice, bueno, lo que hace la palabra de Dios con gente que a lo mejor se cree que no tiene la manera de enseñar o de decir algo, y ya cuando pone su granito de arena, su voz forma de verdad forma una melodía bella de decir, todas estas voces son importantes. Bueno, tenemos los comerciales, tenemos este curso que viene. Félix, ¿nos puedes dar, por favor, compartir la pantalla para el curso que viene? Va a ser un curso muy bueno. No, yo he leído al autor, a Toribio Tapia, lo he leído, no sé cómo sea de expositor. Él estaba de maestro en la Universidad Pontificia y las referencias que yo tengo de él es que es muy bueno como dando clases. Les digo, soy sincero, pero sé que él es muy bueno y los acercamientos que él me va a dar, los que él me mandó para este tema, son geniales. Así que bueno, ¿cuánta gente tenemos ya, Félix? Hasta el día de hoy. 420 personas. 420 personas. Y nuevamente, si ustedes gustan compartan su dólar, sus 50 centavos, compartan su presencia, compartan esta información con otra gente, porque hay mucha gente todavía que cree que Jesús, que sí, apareció una estrella, que apareció no sé qué. Vamos a ir a descubrir lo que nos dicen estos evangelios a la luz de los textos de aquella época, ¿no? Así que ya lo saben, anótense, va a ser la próxima semana, el lunes, comenzando de lunes al sábado. Y nos vamos a dar nuestros cursos también y nos vamos a ir todo el mes de diciembre de vacaciones, porque en diciembre no hay quien pueda con tantas actividades que hay en la parroquia, ¿verdad? Así que los vamos a dejar descansar después de este curso, pero antes todavía no se desanimen, todavía falta este curso para echarle ganas y seguir adelante. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, alguna otra cosa por informar? Félix, Jera, Yola. Se les acaba de compartir el enlace también, por si acaso no lo tienen, ya lo tienen ahí en el chat. Bueno, pues yo sé, ahora sí yo quisiera estar allá en el Cono Sur, allá en Chile con Carmen Gloria, ya tomándome un vino, porque acá ya llegó el frío, ya llegó la noche y esto a uno lo deprime. Entonces, ya estamos listos casi. Mira, ahí está. ¡Ay, ahí están! ¡Ay, qué ricura! ¡Qué ricura! Pero bueno, acá estamos, ya está el frío fuerte, ha llegado más temprano, pero ya me tomaré de vacaciones todo el mes de diciembre, 3 semanas de vacaciones. Nada más les quería aportar que el video de esta clase va a estar disponible el lunes de la semana que viene, para que ya lo tengan anotado, que ese día va a estar disponible y ya van a poder compartirlo y verlo de nuevo. Bueno, pues si no hay otra cosa, les dejamos, porque para acá, para Norteamérica, bueno, casi que ahorita casi es como un sacrilegio de que uno todavía esté trabajando, ahorita ya todo se cerró. Eso sí, son muy puritanos. Recuerden que la celebración que tenemos el día de mañana está basada todo en parte historia, parte mito, parte leyenda de esta creencia de que cuando vinieron los puritanos de Inglaterra, que los indígenas les recibieron y que les dieron la comida, pues estuvo
Esto es, ni se lo creen ellos, pero bueno. Mañana es día de comer, de estar en fiesta, de estar alegres y bueno, qué bueno que vamos a tener este descansito. Nos vemos la próxima semana, cuídense mucho, no tenemos reflexión del Evangelio mañana, cuídense y que Dios les bendiga y ahí estamos, el lunes nos vemos sin falta para los Evangelios de la infancia narrativa. Muchas gracias. Gracias. Gracias, bendiciones. Bendiciones a todos. Bye, bye. Chao. Gracias. Buenas noches. Gracias, descansen, buenas noches. Chao, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bendiciones.